Adelante, Fabio. Ustedes me han oído aquí repetir muchas veces, el pasado no tiene arreglo. El pasado no tiene arreglo. Pero no debe olvidarse. La memoria es un recurso. Y el pasado es una referencia, pero una referencia que a veces por el contenido de ella compromete y estremece la actualidad cuando la recordamos. Yo he sido un hombre inmensamente afortunado, pero en mi fortuna he tenido que soportar dolores irremediables viendo la desaparición de decenas y de cientos de compañeros con los que he compartido la vida. El 17 de enero de 1967, hace 54 años, desapareció Guido Gil. Guido Gil era mi hermano de la vida. Compartimos en el 14 y en la prensa y propaganda la responsabilidad de echar hacia adelante. Siempre tuvimos una relación personal más allá del vínculo político. En ocasiones compartimos hasta nuestra limitación económica. Mis tíos eran sastres y su mamá era una modista. Y en una ocasión tuvimos que hacer un acuerdo de que mi tío nos hiciera un pantalón a él y uno a mí, y su mamá nos hiciera dos camisas. Una para él y una para mí. Es decir, logré un vínculo personal que es inolvidable contra un hombre que tenía una gran abnegación y una gran capacidad. Era abogado, había trabajado 10 años en los medios de comunicación y se integró post-Trujillo a la lucha con el 14 de julio, donde nosotros nos encontramos y forjamos ese vínculo inolvidable de la hermandad que compartimos. Guido Gil fue una de las personas que merece que nos recordemos hoy por un detalle. Víspera de abril del 65, el 6 y 7 de marzo de 1965, con el país bajo el predominio de los golpistas, con toda la amargura de los muertos de las montañas, con Manolo, con Pipe, con todos los que murieron en ese levantamiento guerrillero que quiso restaurar la Constitución y el gobierno de Bosch, porque era el pueblo que se lo había dado. En esa atmósfera de profunda angustia, Guido era un trabajador desde la base de la población, desde el Sindicato Unido de la Romana, clandestinamente trabajando, y ayudó a que el 6 y 7 de marzo de 1965, 45 días antes que explotara abril, se lograra un compromiso por la unidad del movimiento obrero. Él siempre fue un hombre que impulsó la unidad y el trabajo de los trabajadores. Siempre fue un abogado de esas causas y comprometió su vida y abandonó su trabajo para dedicarse a ayudar a organizar y a unir a los trabajadores. Y en ese encuentro del 6 y 7 de marzo de 1965, en ese encuentro, 45 días antes, lo repito, de la explosión de abril, se constituyó Fousa Cecitrado, el esfuerzo mayor de esa época para unir la diversidad sindical, para tratar de encontrar un instrumento que le diera fortaleza a los trabajadores que, atomizados como estaban, se diluían en la fuerza de sus reclamos. Y como un respeto a la significación y trascendencia de aquel esfuerzo, que era, como lo vimos, un avance de la unidad que tenía que hacer el pueblo, comenzara con un ejemplo de la unidad de los trabajadores. Y el nuevo comité que se escogió entonces puso a Miguel Soto como presidente de Fousa, y él venía del sindicato de carpinteros, un nombre recordable en el país. Puso a Marcos de Vargas,
que venía de Poasi como vicepresidente. Puso a Julio de Peña Valdés de Fousas Acitrado y es miembro del sindicato de la Manicera como secretario general. Julio era también una persona con la que yo compartí la vida más allá de la fraternidad de la sangre. Juan Medina, secretario de organización de Fousa. José Francisco Pérez, secretario de quejas y conflictos del sindicato de la Alcoa, que en esa época tiene una gran trascendencia. Junio López, secretario de Finanzas y es dirigente sindical de la Cementera y promotor de la organización de Fousa. Dionisio Martínez, secretario de Prensa y Propaganda, que venía del sindicato textil de los Minas. Fernando de la Rosa, secretario de Educación Obrera del Sindicato de Trabajadores Telefónicos, que tenía un gran conflicto y tensión en esos tiempos. Efraín Sánchez Soriano, secretario de Actas del Sindicato del Ayuntamiento de aquel entonces. Rafael Amado Robles, secretario de Relaciones Públicas y Asociación de Empleados de Alzavite. Jorge Cáfaro, un hermano de Didi, Jorge Cáfaro, secretario de Asuntos Industriales y Sindicales, y venía como un trabajador de la cementera. José Debó, primer comisario del Sindicato Nacional de Estibadores. Isidro Sayas Lora, segundo comisario del Sindicato de Pintores. Una asociación de personas que yo creo que es de obligación decirla hoy para que la gente la conozca, porque fueron la base de impulsar un movimiento, y entre ellos yo no recuerdo ninguno que se apartara de esa línea que fuera un traidor para su compromiso. Fueron gente dedicada a promover esa unidad, desafiando precisamente las consecuencias que hoy recordamos con Guido, porque los promotores de la unidad, como fue Guido, promotor de la unidad y de la consolidación del Sindicato Unido de la Romana y después de la unidad nacional que creó Fousa, Guido, los adversarios no lo resistieron y fue el jefe de la Alcoa de esos años que en connivencia con la policía ordenó la detención de Guido el 17 de enero de 1967. Y Guido desapareció, muerto en una playa de un balazo en la nuca que le dio el asesino que lo condujo hasta ahí. Yo quiero recordar a Guido porque fue un abogado que abandonó su condición de periodista, de abogado, que siendo un hombre de clase media vivió con las limitaciones profundas que nos llevó a tener que conducir en la búsqueda de solidaridad familiar para poder vestirnos en esa época. Guido es una bandera de integridad, de dedicación, de firmeza, que a pesar de los 54 años de su desaparición, yo que compartí la vida con él, que me lo llevaba para mi casa los fines de semana que podíamos salir allá al campo, que compartíamos todos los destellos del bienestar o de las ilusiones. No puedo permitir que pase este día sin hacer esta referencia a él y este llamado a que, aunque el pasado no tiene arreglo, como he repetido muchas veces, no debe olvidarse, porque del pasado hay muchas lecciones de dedicación, de honestidad. Y en este momento donde la atomización también cunde en un orden y la necesidad de la unidad es exigencia de poder avanzar hacia adelante, yo recuerdo ese promotor fundamental de la unidad que fue Guido Gil, para decirle a los trabajadores atomizados de hoy, que están todos disgregados, bajo el peso de la hostilidad empresarial y estatal, reducido a la sobrevivencia, pero sin la cohesión interna de lo que eso representa, para decir a los trabajadores que memorias como la de Guido pueden ayudar a uno a enfrentarse a las debilidades y problemas de hoy y tratar de persistir en la unidad de la clase obrera y desde su propia unidad poder articularse con otros. Porque como dijo el presidente, ahora hace falta una gran coordinación de la voluntad colectiva. Pero eso implica la identidad, la claridad de propósitos
y la unidad de cada sector de la sociedad. Y nada más importante que recuperar la significación y trascendencia que tiene la clase obrera en este mundo de hoy, para tratar de que podamos organizar los movimientos que la representan y podamos impulsar desde su propio interés de los trabajadores esta gran alianza que el país necesita para sobrevivir. Sean pues estas palabras un reconocimiento del alma para un hombre inolvidable de la lucha por la renuncia que hizo de su futuro personal y porque pagó con su vida aquella voluntad decisiva de ayudar a que el país dejara atrás la sumisión en la que vivíamos. Gracias, gracias Guido, aunque jamás pueda saber que hoy te recordamos. Isidro.